Muy buenos días. Bienvenidos a sus cápsulas de Derecho y Vida Real. Hoy vamos a platicar del tema de los elementos de las obligaciones civiles del derecho romano. En muchas ocasiones, nosotros hemos argumentado en diversas clases, en diversos proyectos en los que hemos sido contratados, que aunque hablemos de la cultura de los derechos humanos actualmente, un abogado debe de dominar primero el estudio del derecho civil. Primero debe uno conocer a fondo el derecho civil. Y el campo de las obligaciones es esencial para que nosotros podamos comprender diversas materias, diversas asignaturas de nuestra carrera. Es decir, si un abogado no puede saber de otras ramas del derecho, si primero no ha estudiado correctamente derecho civil. ¿Qué es lo que encontramos de elementos en las obligaciones civiles en el derecho romano? Encontramos prácticamente los mismos elementos que encontramos en nuestro Código Civil, con los que vamos a estudiar el curso de Derecho Civil en la licenciatura en Derecho, en la carrera de leyes. ¿Qué elementos son? Los sujetos y el objeto. ¿De qué sujetos estamos hablando? Del sujeto activo y del sujeto pasivo. El sujeto activo, que es el acreedor. El sujeto pasivo, que es el deudor. Es decir, hablamos aquí de obligaciones o de derechos de crédito. Eh, y también hablamos del objeto, que es un dar, hacer o no hacer. ¿Qué ejemplos podemos dar o podemos proveer? En las obligaciones de dar encontramos el pago. En las obligaciones de hacer, si nosotros celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales, debemos de cumplir con ese contrato, con esa prestación de esos servicios. Y en una obligación de no hacer, hablamos de abstención. ¿Qué ejemplo de abstención? En un contrato de arrendamiento, el arrendador debe de abstenerse de impedir que el arrendatario use y disfrute de la cosa. No debemos de olvidar que el objeto en las obligaciones debe ser lícito, debe ser determinable en dinero, aunque esa concepción a mí se me hace muy clásica en las obligaciones civiles. ¿Por qué razón se me hace muy clásica? Porque también en el campo de las obligaciones podemos hablar de un contenido moral, como pasa con los derechos de autor. En los derechos de autor hay un contenido patrimonial y un contenido extrapatrimonial, que es reconocer la autoría, es darle ese reconocimiento a la autoría de una persona, ya sea de una pieza musical, de un personaje, si eres artista, de una creación literaria, de una creación musical, etcétera. Es que se reconozca, que se le dé incluso ese, pues ese reconocimiento por la autoría de esa obra. Les agradezco mucho su fina atención.